aquí hay una reestructuración que se tiene que hacer en el capítulo 1000, hay que bajarle a las plazas. Bueno, haz de cuenta que le dijimos lo contrario, cada vez sigue creciendo más el nivel de subsecretario. Bueno, si esa es la propuesta, si así quieren presentar el paquete económico aumentando el gasto corriente, pues queremos decirles que de antemano no vamos a estar de acuerdo. Por eso el partido tendrá que crear finalmente su marco de cómo consideramos que debe ser aprobado el paquete económico, y que esperemos también que Acción Nacional considere que las propuestas que vamos a hacer van a ser propuestas sensatas ante un año electoral que se avecina, y que sabemos de antemano que dándole seguridad, certidumbre y confianza a los mexicanos, podemos hacer las cosas bien desde el Congreso. Rosia Watson, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Les pregunto, si el diagnóstico termina en señalar que la economía es un desastre, y sabemos también que la población o una parte de la población está sostenida por el crimen organizado y otra más por las remesas, y que estas están cayendo, les pregunto si ustedes en el gobierno serían capaces de revertir estos efectos, y también si hay garantía de que una vez de que llegaran al poder, nuevamente México no caería en una crisis. Yo creo que tenemos grandes oportunidades, y hay, pues yo diría, áreas de oportunidad en que te podemos transitar. Una parte que consideramos nosotros es cómo despertar que el mercado interno se reactive, porque ahí es donde vemos que no se ha trabajado a partir de las políticas públicas que ha tomado el actual gobierno federal. Creo que ahí se puede avanzar muchísimo. Creo que es un gran reto para esta economía mexicana ver que tenemos ciertas capacidades que podemos poner en marcha, y que le puede permitir a distintos sectores participar aún más. ¿Cómo? Con mayores financiamientos, con estrategias de poder destinar recursos a la inversión a través del gobierno, pero crear esos grandes fondos que se tenían en su momento para financiar a la pequeña, a la mediana, o sea, empresa. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso te va a generar más empleos, te va a generar más inversión, te va a aumentar la demanda, y eso te va a generar que crezca la propia economía. Pero si te vas al revés, si tú empiezas a descuidar que finalmente no se están generando los suficientes empleos, te va bajando las ventas, eso te baja la demanda, y eso te genera una caída en la inversión, y luego te sigue generando una espiral hacia abajo de desempleo, pues algo tienes que hacer. Entonces tienes que cambiar, reorientar la política pública, pero hacerla de verdad, y tienes todos los instrumentos para lograrlo. ¿De qué sirve que tengas inflaciones bajas si finalmente la gente no tiene el empleo suficiente? ¿Y cómo se te ocurre decir que con este salario actualmente estamos en mejores condiciones que antes? Eso es falso. Pues yo les pregunto, ¿ustedes están mejores que antes? Del tema nada más del crimen organizado, yo te diría que nuestra visión es concreta: más lápices y menos balas, más énfasis en la política de oportunidades a los jóvenes. Cuando tienes la franja de desocupación, y desocupación significa desempleo o falta de oportunidades de educación en sectores amplios de la población, de los chavos, es un caldo de cultivo social peligrosísimo, peligrosísimo. Más allá del combate policíaco a los criminales, lo que tenemos que lograr es esperanza y oportunidades para los jóvenes a través de las herramientas que te dan las políticas públicas. Pero si estás concentrado en las metralletas y las pistolas y no pones el énfasis en la educación y en las oportunidades de desarrollo para los chavos, tienes una generación de desesperanza. Ese es el punto de quiebre que hay que lograr. Hay que regresar con los chavos y generar un conjunto de oportunidades que nos permita tener un México en el siglo XXI de desarrollo. No puede ser que en este sexenio tengas estas cifras económicas y además 40,000 ejecutados. Bueno, la ecuación es peligrosísima.
quisiera abundar en esta segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con la delincuencia organizada. Un colega de ustedes nos preguntó el día de ayer en la frontera que qué estábamos haciendo desde el Congreso para poder contribuir a la disminución de la delincuencia organizada. Y yo se los quiero decir tal y como lo dije allá. Esta Cámara aprobó por unanimidad la obligatoriedad de la media superior y está en el Senado. Así como nos han criticado a la Cámara que finalmente nosotros no resolvemos las minutas que nos envía el Senado, allá también tienen la minuta, y ya va a cumplir un año de que está estacionada. Y esa minuta, esa aprobación, esa modificación constitucional de dar la obligatoriedad a la media superior es resolver el problema a 2 millones de jóvenes que son los famosos ninis. Yo les pregunto, si ya se aprobó en la Cámara por unanimidad, ¿qué está esperando el Senado para aprobarla también, para hacer esa reforma constitucional? Entonces sí, estaríamos destinando recursos, porque tenemos un mandato constitucional, y de los 6 millones de jóvenes que traen su certificado de secundaria en la bolsa, 4 se están respondiendo en estos momentos a través de escuelas públicas y privadas. Y los otros 2 no tienen oportunidad porque no hay maestros, no hay infraestructura y no hay suficientes becas. Si eso se resuelve y si realmente se aprueba como está, les puedo asegurar que en los próximos 10 años, porque lo tenemos programado que sea en forma escalonada, podemos decir que logramos algo de fondo, que no haya ningún joven en este país que salga de secundaria que no tenga la oportunidad de seguir estudiando la preparatoria. Y se los comento porque nosotros estamos allá en frontera y les quiero decir que faltan muchas preparatorias, faltan todos esos subsistemas que ustedes conocen, CONALEP, CEBETIS, Colegio de Bachilleres, todos de tener más infraestructura para darle oportunidad a los jóvenes para que no se involucren directamente en esta actividad delictiva. Eso es lo que se tiene que hacer. Esas son las grandes reformas que se tienen que plantear desde la Cámara de Diputados y donde el Estado mexicano tiene que responder ante un nuevo nivel. Qué bueno sería que tal como se aprobó en el 93, la obligatoriedad de nivel de secundaria, que nos tardamos 9 años en llegar a su cobertura, a su universalización, ojalá que podamos decir que esta legislatura, Cámara de Diputados y Senadores pudieron aprobar finalmente la obligatoriedad de la media superior. Y entonces sí, decirle al Poder Ejecutivo en dónde tiene que aplicar los recursos futuros de la educación. Eso es lo que se tiene que ver. Esas son las respuestas y desde ahí la Cámara ha estado trabajando para dar finalmente algo que es muy sentido, mejorar la educación de los mexicanos. Muchas gracias. Maxi Peláez, TV Azteca. Yo tengo 2 preguntas y una va relacionada a los subejercicios. Se mencionaban que, por ejemplo, que tan solo en el primer trimestre de este año superan el 7% de lo que significaría el total de este presupuesto. Todos los años es lo mismo. Cada trimestre, cada semestre y cada 12 meses mencionan que hay subejercicios. ¿Que la Cámara no puede hacer nada? Porque incluso la misma Constitución señala que uno de los factores para llevar a juicio político o el propio desafuero es eso, no va a estar bien. Entonces, yo no sé si les tiembla la mano o qué, porque de seguro en diciembre nos vamos a encontrar con la misma gata, ¿no? Y la otra parte, mencionaba Claudia que eran 4 secretarios de Hacienda y va relacionado con el penúltimo, con Cordero 3, ¿no? Carstens ha perdido allá en el Fondo Monetario, se le está cobrando la factura porque la francesa ya fue designada por el organismo internacional. ¿Es un cobro de factura la que le está haciendo este organismo internacional por un mal manejo de finanzas? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, con el tema de los subejercicios, coincido contigo, hay una franja de frustración en el Congreso. Y por eso hemos introducido 2 iniciativas concretas. La primera hace vinculatoria la responsabilidad, incluso penal, del servidor público que subejerce. Está en proceso de dictamen, es una iniciativa nuestra. Y segundo,
Hay otra iniciativa también nuestra que está ya en proceso de dictaminación, en donde se establece el mecanismo financiero automático. Déjame decirlo en términos llanos, una suerte de afirmativa ficta. Si el operador del gasto no opera el gasto adecuadamente, se tendrá que en automático bajar los recursos. ¿Cuál es el problema? El problema es que generalmente se subejercen los recursos en infraestructura vinculados con entidades federativas. No hemos visto ni una sola vez subejercicios en Presidencia de la República, por ejemplo. Se acaban hasta el último centavito. No hemos visto una sola vez subejercicios en términos del ejercicio del presupuesto de la alta burocracia. Estas franjas evidencian lo que ya el Auditor Superior de la Federación nos ha mandado en sus dictámenes. ¿Qué sigue? Responsabilidad vinculatoria a los funcionarios que subejercen. Esa es la ruta, porque pareciera que en este, como en otros temas, la derecha no tiene remedio. Ni hablar, tendremos que ir por la parte vinculatoria. ¿Y el caso ¿Qué es? quedó fuera ya del fondo? Pues mala tarde, ¿no? La verdad de las cosas es que se hizo una gran promoción y era innecesario. O sea, yo creo que cuando tú tienes una encomienda como la que se le otorgó, eso de andar, de salir a promover, yo creo que él representa nuestra Reserva Federal, él representa el Banco de México. Qué bueno que fue tomado en cuenta, habla de su trayectoria, pero eso de ir a hacer campaña, pues eso lo hace uno en un cargo de elección popular, una cosa es, pero eso de andar buscando una promoción a nivel internacional, el hecho de que se le va a reconocer para que se le reconozca a México, yo creo que eso tal vez sea mediático. Creo que no fue, o sea, una gente con su trayectoria, no, qué bueno que fue reconocido. Y la verdad las cosas, ya llevamos varios secretarios, ¿no? Con todos hemos tratado, desde el más grande hasta el más chico. Y te quiero, en el buen sentido, y te quiero decir una cosa, es el mismo diseño. La visión de ellos es tener la macroeconomía estable, pero eso ya no da. ¿Por qué? Traemos 59 millones de pobres. Tú sigues teniendo estable la economía. Yo les pregunto a ustedes, como el documento que se acaba de leer, ¿puede existir estabilidad macroeconómica con 59 millones de pobres de primera y de segunda en este país? Y con eso respondo la pregunta. Gracias. Bueno, a ver, sobre este tema todavía Nacho quería preguntar algo. Yo, perdón que insista, diputados, pero ustedes dicen que la derecha pues no se ve que camina, pero yo siento que el PRI pues no cambia tan bueno de rumbo y sigue por la derecha. Por ejemplo, no hay un cambio radical en la sacrosanta macroeconomía, porque ustedes no hablan, por ejemplo, de los salarios. Está la incongruencia de que un salario mínimo de 60 pesos frente a un kilo de carne de 70. No hay salarios remunerables y siguen amarrados por la santa macroeconomía. ¿Qué se puede hacer o realmente qué cambios van a hacer ustedes para que esto se modifique, ¿no? Sobre todo porque todos sabemos que esa inflación que ustedes también defienden, pues es simulada, porque la verdadera se esconde en la subyacente, en donde está el libertinaje de precios, ¿no? Lo que decía en mi primera intervención, hemos estado atrapados en un debate falso en donde el gobierno y la derecha simple y llanamente quieren hablar de la franja tributaria y no quieren dar una discusión integral: ingreso, gasto, deuda y patrimonio. Si das el debate parcialmente en solo uno de los componentes, los resultados son estos. Evidentemente tenemos un conjunto de propuestas, pero no en el discurso, están ya los instrumentos normativos. Tenemos un conjunto de más de 17 iniciativas que le pegan exactamente a la médula de lo que usted ha comentado. ¿Sabe cuál es parte del problema? Que el PAN no quiere dictaminar. Ese es parte del problema. Y que ante cada buena reforma impulsada por nosotros, ejemplo, la media superior,
La mayoría en el Senado, es decir, el PAN, la tiene congelada. A ver, pero ¿quién puede estar en contra